E invitamos a hacer uso de la palabra al presidente de la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay, doctor Jorge Abuchalja. Muchas gracias, señor senador electo, si se puede decir así, expresidente de la República, doctor Julio María Sanguinetti, contador Enrique Iglesias, expresidente del Banco Interamericano de Desarrollo y es secretario general iberoamericano y todo lo que es, señor vicepresidente de ADM y rector de la Universidad de la Empresa, contador Roberto Bresso, señor secretario general de ADM y tesorero de la Universidad de la Empresa, don Enrique Giner. Saludo a las autoridades nacionales que hoy nos acompañan. Gracias por estar con nosotros. Señores embajadores y representantes de países amigos, bienvenidos. Señores presidentes y representantes de cámaras empresariales y asociaciones profesionales, bienvenidos. Señores de los medios de comunicación, gracias por estar aquí con nosotros. Señores decanos, docentes y alumnos de la Universidad de la Empresa, bienvenidos. Queridos consocios, señoras y señores. Es un gusto poder transmitirle a ustedes el cálido saludo del Consejo Directivo de la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay, festejando el 75º aniversario de la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay. Entonces, yo lo primero que diría es a nuestros conferencistas invitados, si les parece, le damos una bienvenida como corresponde, con un fuerte aplauso. Es un año para nosotros diferente y yo creo que para todo el Uruguay es un año diferente. Un año de elecciones, un año de cambio de gobierno, un año de mucho trabajo. La asociación participó en todo el acto preelectoral, después en las primarias. No dejamos de hacer nuestro ciclo habitual. Pudimos realizar, gracias a la colaboración directa del contador Enrique Iglesias, que aquí está, y el doctor Sergio Abreu, que también está acá, el primer encuentro iberoamericano de convergencia empresarial, que contó con 35 expositores de toda Iberoamérica, incluyendo Estados Unidos, y fue un gran evento en nuestro país. Y al respecto quiero decir muchas gracias al señor presidente de la República y al gobierno que nos apoyó en todo este desarrollo, que si no, no hubiese sido posible. Y todas las empresas que también colaboraron con nosotros y las cámaras empresariales. Un año también diferente porque nos preguntamos cómo va a ser el próximo año. Y nosotros en nuestro Consejo Directivo lo que decimos es cuando se toman decisiones, lo primero y lo más importante es tomarlas. Y después pasamos al otro estadio y veremos cómo nos va a ir. Nos va a ir muy bien porque somos uruguayos. Y esa es una condición sine qua non para que las cosas nos salgan bien como nos han salido durante toda la historia nuestra, que yo al escribir una nota para la revista que va a salir, tuve que recorrer la historia del Uruguay en los 75 años que tiene la asociación y me encontré recordando el país hermoso que tenemos. Realmente un país hermosísimo que debemos respetarlo, debemos llevarlo adelante y debemos hacer como sentimos nosotros. Ustedes nos hacen sentir en familia que se lleva bien, para que quede claro. Así que les agradecemos mucho la compañía de ustedes. Simplemente quiero decirles que estamos finalizando un año, por tanto, si me alcanzan una copa de champán, como me dijeron, puedo levantarla con ustedes. Está bien. Gracias.
puedo levantar la copa con ustedes y si ustedes me acompañan, decimos, queridos amigos, un año espectacular, 75 años excepcionales, feliz Navidad y prosperidad para el fin de año y el año que se nos acerca. Salud y amor, como dijo un amigo, porque dinero ya tengo. Y ahora lo que voy a hacer es invitar a nuestros conferencistas, no sin antes testimoniar su presencia, por favor, y le vamos a entregar una obra de arte y la medalla representativa de los 75 años de la institución. Bueno, como es habitual, el doctor Abuchalja en estos momentos hace entrega a nuestros dos distinguidos expositores de obras de artistas plásticos nacionales, además de la medalla conmemorativa del 75º aniversario de la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay. Vamos a decirles, y como siempre les recordamos, que luego de finalizadas las disertaciones van a poder los moderadores trasladar las preguntas que ustedes nos hacen llegar. En primer término, solicitamos la exposición al contador Enrique Iglesias, luego hará lo propio el doctor Julio María Sanguinetti. Bueno, muy buenas tardes, amigas y amigos. Estimado Jorge, muchas gracias por invitarnos una vez más a hablar con este público amigo en una circunstancia muy especial porque, como lo acaba de mencionar, ADM está celebrando 75 años. 75 años en un país que tiene 190 no son pocos años, es una cosa que realmente se ha ido fortaleciendo en sus raíces y es por hoy una institución respetada y sobre todo un lugar de diálogo, que es lo que realmente el mundo necesita, hablar, dialogar. Y yo creo que esto es un poco su gran contribución y lo felicito a él y a todos los que antes que él estuvieron trabajando en esta casa. El segundo hecho es que estamos también en este momento recibiendo una nueva administración. El país ha dado muestras de su democracia, una cosa que es un ejemplo de lo que estamos todos muy orgullosos en el comportamiento ejemplar que ha tenido la democracia en este país, la llegada de un presidente joven, respetado, preparado y una administración que también está usando el diálogo dentro de los partidos que forman la coalición y con la oposición. Yo creo que en esos términos realmente tenemos que mirar el futuro con entusiasmo, pero también con preocupación, porque no está bien el mundo, no está bien la región, y tenemos problemas que resolver en la subregión a la que pertenecemos. Yo voy a tratar de hablar, primero, por supuesto, quiero decir que estoy muy honrado de estar aquí con mi querido amigo, el presidente Sanguinetti, y decir que me honra mucho hablar junto con él. Seguramente los dos recordaremos los momentos tan lindos que pasamos y que me dio la oportunidad de acompañarlo unos años en su primera administración, casualmente en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Fue para mí una de las grandes experiencias y estoy muy endeudado a él con todo eso. Ciertamente no vamos a hacer pie en aquello, porque realmente el mundo ha cambiado, es otro mundo, no se trata de reeditar cosas que fueron hechas en su momento, pero sí recordar qué interesante que fue el haber puesto en marcha una política de Estado en materia internacional. Yo creo que eso es un gran mérito de su gestión y yo quería simplemente agradecerle y recordarlo al iniciar estas breves palabras. Yo le decía que hay problemas en el mundo, problemas que son fundamentalmente atribuibles a que ha habido un cambio muy importante en la economía, está habiendo, en las relaciones internacionales y particularmente en la crisis en que se está hoy viendo el funcionamiento del multilateralismo. Los que recordamos, y yo recuerdo haber salido por las calles de 18 cuando terminó la guerra y se fundaron las Naciones Unidas,
no podemos menos que recordar que el mundo inició en aquel momento una aventura realmente excepcional, que es apostar a que las decisiones en todos los grandes campos no quedaban solamente en manos del poderoso o en manos del que ganaba la guerra, sino en manos de un colectivo que se reunía para acordar colectivamente, con pesos relativos obviamente en uno y otro caso, pero el colectivo es que les definían las políticas nacionales. Comenzando, por supuesto, por el Consejo de Seguridad, que maneja en teoría la fuerza, pero en su inspiración estaba precisamente esta confianza en que el mundo había que administrarlo colectivamente, y eso dio lugar a la creación de este árbol de instituciones que hay hoy en el mundo, que van desde la educación hasta la salud, la cultura, el clima, en fin, todo eso es lo que dio lugar al multilateralismo. Y no nos fue mal. Yo suelo decir que estos 70 años que van desde el 45 al 2015, yo creo que son los años más ricos en materia de contribución a lo económico, a lo social y a lo político. Y lo digo porque cuando uno mira los 70 años y se recuerda que había en aquel momento 40% de pobreza en el mundo y hoy es solo el 10%, o que teníamos en aquel momento una esperanza de vida de 45 años y hoy tenemos 75, es decir, ganamos 30 años en estos 70, pero desde la época cristiana hasta el año 45 solo ganamos 15, es decir, que en 70 años se duplicó la esperanza de vida de la humanidad. Todo eso junto con el hecho de que no hemos tenido guerras atómicas, pero sí hemos tenido los problemas que siguen separando a la humanidad, que son los temas de razas, de religiones y de nacionalismos, con muchísimos millones de muertos. Pero en todo caso hay una maquinaria multilateral que fue fundamental para dar lugar a lo que puede ser un poco esos 70 años de una época que fueron realmente fundamentalmente marcados por esta actitud multilateral, que incluso yo diría se proyectó en el concepto de solidaridad, un tema, nosotros conocíamos el concepto de caridad, que está en las grandes religiones, pero la solidaridad apareció por primera vez como un deber de la humanidad en esos 70 años. Bueno, ese mundo está con problemas, y esos problemas se deben a que el multilateralismo comienza a tener dificultades. Yo voy a mencionar dos de las dificultades en particular, la que tiene que ver fundamentalmente con todo el tema de lo que puede ser el tema comercial, que nos preocupa particularmente, y en segundo lugar todo lo que tiene que ver con este conflicto que hay entre Estados Unidos y China. Son dos temas que se derivan un poco de esa historia multilateral y que hoy está crujiendo. Con respecto al primer tema, yo creo que ciertamente el tema comercial es un tema preocupante. El CURI que dirige este amigo Abreu ha venido trabajando en este tema con personas que conocen la materia. Y si algo tuvo Uruguay un poco un papel cumplido en la historia es el tema del comercio. En el comercio internacional, Uruguay ha sido un país presente que va mucho más allá de su dimensión económica o sus relaciones comerciales. Figuras como la Carta de Muró o como Gustavo Magariños han sido realmente grandes contribuciones, y en el tema particularmente del comercio fue el Uruguay desde Punta del Este hasta Marrakech que realmente presidió durante todos estos años una ronda que dio lugar a la Organización Mundial de Comercio, que nos protege a todos y particularmente a los más débiles. Bueno, eso está en crisis. Y está en crisis porque aparentemente la política, especialmente de Estados Unidos, es de no estar conforme con las decisiones del Tribunal de Mediación de Conflictos y por tanto nos estamos quedando sin jueces para poder intervenir en los conflictos e incluso aplicar sanciones. Yo creo que es una cosa preocupante. Es preocupante porque para nosotros, como digo, el tema del comercio, país pequeño, es fundamental. Y el tema de reglas claras y compartidas multilaterales es un tema que de alguna manera nos debe servir para reflexionar. Ahí hay algo que hacer. Yo creo que no se trata de repetir aquella Organización Mundial de Comercio que partió de Punta del Este y terminó en Marrakech, porque de alguna forma el mundo ha cambiado. Habrá que cambiar ciertamente y habrá que hacer modificaciones
a la Organización Mundial de Comercio, pero lo que no podemos nosotros perder es dejar que las reglas comerciales queden solamente en poder del más fuerte o del más activo en materia comercial o que tiene más poder económico de otro tipo. Creo que eso es un tema preocupante que de alguna forma debe significar que para nosotros ese Uruguay activo en los últimos años debe seguir siéndolo. Yo creo que es muy importante tener un país que ha sido mucho más allá de su dimensión, un actor importante, que ese tema constituya una prioridad importante en los próximos años. El otro tema que también está vinculado al anterior es el problema precisamente de las relaciones entre Estados Unidos y China, un conflicto que aparentemente se está empezando a encaminar, pero demora en proyectarse. Pero yo creo que en el fondo lo que hay detrás de esto, más que un tema comercial, hay una guerra tecnológica. Por quién divide o quién maneja un poco las grandes líneas de la tecnología que están cambiando el mundo, para bien y para mal. Pero es así. Yo creo que en esa guerra, ciertamente, para nosotros, un país que tiene relaciones muy importantes con Estados Unidos y crecientemente importantes con China, eso es un tema que nos debe preocupar. Poco podemos hacer, pero sí podemos pensar, por ejemplo, en tener tratados o convenios como el que Brasil está negociando en este momento con China. Yo creo que China y Uruguay han venido hablando en estos temas. Yo creo que frente a esa coyuntura, para nosotros el tema de poder administrar esas relaciones con tratados comerciales es una forma de poder sortear un poco el desamparo en que nos puede dejar la falta de autoridad de la propia Organización Mundial de Comercio. Yo creo que ahí tenemos un tema con los cuales afincar la acción, y yo pienso que esos dos elementos, el tema de la OMC y el tema de China, es importante, no solamente porque en las relaciones comerciales este conflicto de Estados Unidos con China se proyecta sobre el precio de las materias primas, a veces positivamente, pero muchas veces negativamente. Pero lo que más nos debe preocupar es que las guerras comerciales afectan las políticas de inversión y las inversiones que puede haber de parte de China en esta materia. Y eso es lo que realmente debe ser un llamado de atención frente al futuro. Nosotros tenemos que reconocer que el mercado asiático es de todas maneras un gran mercado al cual América Latina y especialmente América del Sur y Uruguay tienen que acceder para poder apuntalar su desarrollo, pero creo que en esa forma estos conflictos de alguna manera pueden administrarse si podemos tener tratados comerciales que nos permitan de alguna manera impermeabilizar, digamos así, las relaciones de inversión con respecto al futuro que se nos viene. De manera que un mundo con grandes problemas, una situación afectando básicamente a toda la humanidad, porque cómo no puede ser grave o preocupante el hecho de que países como Alemania, como Japón, están al borde de la recesión, o Italia, en fin. Es decir, algo está, incluso Estados Unidos, que ha venido creciendo, tiene un crecimiento menor que el que estaba esperando, y para el año que viene se esperan todavía proyecciones aún más negativas en el crecimiento del comercio, de la economía mundial y sobre todo del comercio, que siempre ha sido un factor de crecimiento mucho más allá del crecimiento del producto, y en este momento lo estamos viendo en esta situación. De manera que la primera preocupación es esos dos temas, por lo menos de la coyuntura internacional, que nos deben preocupar en lo inmediato. El segundo tema lo constituye el tema de la región. Yo no voy a hablar de esto porque todos somos conscientes de los problemas delicados que hoy hay en ciertos países que están generando conflictos muy importantes que se proyectan a toda América Latina. El caso de Venezuela, que es un tema que el caso reciente de Bolivia, pero sobre todo importante, no es para hablar ahora, pero el caso de Chile es algo más allá que un conflicto circunstancial que se termina cuando las manifestaciones cesen. Acá ha habido un cuestionamiento muy profundo de un modelo que fue modelo en toda América Latina y que realmente es un juicio que de alguna forma cuestiona muchas cosas en las cuales nosotros creemos y que debemos de alguna forma analizar para ver cómo por último se proyectan en las revisiones que hay que hacer a estos modelos de crecimiento que van más allá del conflicto como tal. Pero el conflicto de Chile va mucho más allá que una manifestación o un vandalismo en la calle. Mucho más que eso, hay un cuestionamiento muy importante del modelo central
que ha sido y sigue siendo un ejemplo para el resto de América Latina. Por último, el tema subregional. Aquí es el tema de las relaciones dentro de Mercosur. Hace pocos días Sergio Abreu hizo un excelente artículo en la prensa que me parece muy iluminante respecto a esto. Yo creo que en este momento, yo siempre creí en el Mercosur y contra voces que frente al desestímulo y frente a la tristeza que dio el hecho de que el Mercosur prometía pero no daba finalmente resultados, llevaba fácilmente a esta idea de que vamos a optar por el mundo y nos olvidamos del Mercosur. Yo no estoy en esa posición. Yo creo que la geografía es la madre de la historia. Para nosotros, el relacionamiento nuestro con nuestros vecinos no solamente ha sido importante, es importante y seguirá siendo importante. Estamos ligados a las dos más grandes economías de América del Sur, estamos ligados por fronteras abiertas y estamos teniendo, por tanto, la oportunidad de esos mercados que ya son hoy muy importantes y van a seguir siéndolos si acordamos ciertamente reglas comunes con las cuales funcionar. Por tanto, hoy que Mercosur comienza a despertarse con la aparición de las relaciones con la Unión Europea, con Canadá y otras ideas más que se están en marcha, y con esta, yo creo que de alguna forma empieza a parecer que el Mercosur puede como colectivo abrir puertas en un mundo cada vez más complejo. Bueno, yo creo que eso hoy es una realidad, pero también es cierto que para que eso opere oficialmente tiene que haber empatía entre las políticas económicas de los países. Hay dificultades en este momento, y lo mencionaba, el Brasil tiene una política mucho más aperturista como punto de apoyo a su estrategia económica. Argentina está en una posición más proteccionista que de alguna manera va a tener que revisar. Yo creo que más tarde o nunca tenemos que entender que la apertura al mundo es una determinante a la cual nadie puede escapar. Y yo creo que en ese sentido de lo que se trata fundamentalmente, yo creo, es que así como en el pasado ha habido momentos difíciles en el Mercosur que se fueron resolviendo a través de la negociación, bueno, pues yo creo que en este momento habrá que negociar con el objetivo compartido de que tenemos que abrir la economía, habrá que negociar para que de alguna forma el tema de Argentina tenga su tiempo de poder ir resolviéndose para participar plenamente en lo que estamos diciendo. Yo creo que es muy importante esto porque de alguna manera nos recuerda, y me permite, presidente Sanguinetti, que le haga recordar una cosa que fue muy interesante, que fue cómo su diálogo con Alfonsín y con Sarney implicó por primera vez en la historia de los tres países una suerte de relación personal e institucional que tuvo grandes dividendos. Yo no digo que ese sea el camino, digo simplemente que de alguna forma esa diplomacia que nos permite la historia y nos permite la vecindad podría ser quizá de alguna forma un tema importante con el cual se podría trabajar. Yo pienso que en todo esto hay un tema central y es que para que todo esto funcione las economías tienen que estar con la productividad y la eficiencia al tope. Y yo creo que en ese sentido hay un consenso nacional de que ese es el tema y que de alguna forma habrá que abundar en esto para poder tener una presencia en el mundo y en la región que nos haga ciertamente salir adelante. Yo pienso que con estas palabras quería simplemente decir que el país ha tenido una política exterior a lo largo de su historia que ha ido bastante más allá de la dimensión económica o política. Lo ha hecho fundamentalmente por tradiciones de respeto. Hemos tenido nuestros problemas, han sido resueltos, de respeto, de adhesión a la democracia, al respeto de derechos humanos. Es un país que se ha prestigiado en los últimos años, en las últimas décadas, con la posibilidad de llevar adelante un diálogo importante con mejoras sociales que hoy son realmente importantes en toda América Latina. Pero creo también que para eso hay que tener la casa en orden y tener la casa funcionando adecuadamente. Por eso que el hecho de que se ponga atención la nueva administración en esos temas que también lo metió la administración actual son fundamentales para que la presencia del país, su autoridad, su prestigio se proyecte dentro de las soluciones que hoy están arriba de la mesa, pero que pueden ser fundamentales para salir adelante. Yo creo que con estas palabras dejo la palabra para dejar al amigo presidente. Muchas gracias. Invitamos ahora a hacer uso de la palabra al doctor Julio María Sanguinetti.
queridas amigas, queridos amigos de esta entidad fantástica, que no solo tiene 75 años, contribuye a eso tan importante como es el diálogo, el hablar, el pensar, el discurrir, el reflexionar. Eso que en este mundo tan apresurado que vivimos se hace cada día un poquito más necesario. Ustedes, entre tantas cosas que han hecho, está esta tribuna, haber construido esta tribuna, en la cual voces diversas de pensamientos diferentes nos expresamos, discurrimos, provocamos reflexiones, que es en definitiva lo que uno procura y busca. Stefan Dedalus es el personaje de una gran novela histórica, el Ulises de James Joyce. Y es una novela revolucionaria que marcó de algún modo un tono existencialista con la peripecia de un ciudadano a lo largo de un día. Y en cierto momento el protagonista le dice a su interlocutor: ya que no podemos cambiar de país, cambiemos de tema. Esto que merece una reflexión bastante más profunda, nos introduce en nuestra peripecia latinoamericana. Porque hoy, a la inversa, en nuestra América Latina se cambia de país, basta ver las migraciones, se cambia de partido, se cambia de iglesia, se cambia de religión, se cambia de familia, pero no se cambia de tema, porque el tema persiste y nos acosa. Y el tema es, como el que lo asomaba recién Enrique Iglesias, es el de que estamos viviendo un cambio de civilización que naturalmente desafía nuestra democracia, que resulta imperfecta para esa multitud de cambios, desafía nuestras economías porque han cambiado los conceptos de riqueza y los modos de producir, y como consecuencia introduce en la sociedad en general factores de inestabilidad, de inseguridad, de preocupación que están allí. Y esto es el gran tema, el gran escenario. ¿Cómo logramos esa adaptación? ¿Cómo nos vamos aproximando a eso? Sin duda, el mundo, como bien decía Enrique, ha cambiado. Para empezar, digamos que ha habido una formidable traslación geopolítica del poder del Atlántico Norte al Asia. Nosotros hemos sido hijos a lo largo de toda nuestra historia colonial y republicana de esa Europa del Atlántico Norte. Y en consecuencia hoy estamos ante una situación que nos ha cambiado nuestra ubicación en el mundo, nuestra ubicación en la historia, porque el ritmo del mundo se está marcando en el Asia y no en nuestra España y Portugal fundacionales, ni en nuestra Inglaterra, con la cual tuvimos una suerte de imperio informal comercial. Este es un cambio extraordinariamente profundo, que supone también una puja por el poder político. Bien decía Enrique recién, esta guerra arancelaria entre Estados Unidos y China no es solo un tema económico, sí, es un tema tecnológico, es una guerra tecnológica. Yo diría más, es una batalla política por el poder que se expresa naturalmente en la hegemonía tecnológica, porque ese es hoy el poder. Ya no estamos en la Guerra Fría, en que Ronald Reagan competía con Rusia por el armamento y por el armamento nuclear y por la guerra de las galaxias. Hoy se está compitiendo por el dominio de la tecnología. Y esa es la batalla que define las estructuras de poder y la influencia de poder. Y eso es el elemento determinante de esa relación, de esa puja, en la cual felizmente nosotros como país no estamos encerrados en la obligación de la vieja Guerra Fría, que nos hacía estar o con Washington o con Moscú en áreas de influencia. Hoy
es un espacio mucho más abierto y nuestro país debe privilegiar esa gran apertura que tiene históricamente hacia los Estados Unidos, desde los tiempos de nuestra Revolución de la Independencia, o hacia esa China a la cual buscamos nuestra mirada del año 87 y que hoy representa ese enorme socio comercial que tenemos. Pero todo esto es, como decimos, un tema de un cambio de civilización que se reduce o simboliza, para simplificarlo, en una expresión en dónde está la riqueza. Hace 10 años, las cinco empresas de mayor cotización bursátil del mundo, solo el 37% eran high-tech. Se habían colado ya Apple y Microsoft. Las otras eran la Exxon, la otra petrolera, la China, y el Banco Industrial Chino. Hoy, el 100% de esas 5 son high-tech, porque es Apple, es Amazon, es Facebook, es Google, es decir, es Apple, es decir, ese mundo tecnológico es el que hoy está marcando la riqueza y como consecuencia el poderío. Nosotros, país productor de alimentos, solemos mirar esto con distancia. Sin embargo, tenemos que asumir que aún en nuestro mundo estamos influidos y determinados claramente por ese cambio, porque él es el que comanda, el que marca el ritmo, el que introduce las variantes, el que en definitiva va a ser el que nos dé más oportunidades de precios, menos oportunidades de precios, más aperturas. Y ahí estamos, sí, entre una China por un lado, hacia el cual nos hemos ido abriendo y quizás haya que avanzar, como recién decía Enrique, y un Estados Unidos que hoy es quien está bombardeando su propia construcción, porque esa construcción multilateral que describía Enrique es la gran construcción de los Estados Unidos luego de la Segunda Guerra Mundial. Y hoy cuestiona Naciones Unidas, cuestiona sus acuerdos, aún sus acuerdos de libre comercio. Felizmente llegó ayer, por suerte, y en muy buena hora, a un acuerdo con México que tanto nos importa y que tanto nos compromete, por lo que significa México para todos nosotros. Pero este cambio en la riqueza nos pone en el acento del sistema capitalista y de la convivencia de nuestro sistema capitalista o de economía de mercado, como queramos llamarlo, con nuestra democracia. Porque esto nos pone en la esencia de lo que Joseph Schumpeter, el gran pensador austríaco, hace ya casi un siglo señaló como la esencia de la constante sobrevivencia del capitalismo, lo que él llamaba la destrucción creativa. Es decir, la innovación constante que hace que predomine el más eficiente y el más innovador, que destruye y a la vez crea, destruye y crea. Y esa mecánica de destrucción y creación ha sido la fuente esencial de la sobrevivencia de nuestro sistema de mercado. Y hoy estamos, sí, en plena destrucción creativa, en el mundo y aún en nuestros ámbitos, que nos pudiéramos de algún modo sentir lejanos a este proceso. Plenamente lo estamos viendo en todos nuestros sectores de nuestra vida. Lo vemos en la industria, lo vemos en la agropecuaria, lo vemos en el comercio. Cuánto ha cambiado el comercio, cuánto se ha destruido y cuánto se ha creado. Y de esa dinámica es la que se van produciendo naturalmente los ritmos del crecimiento, pero a su vez también todas las inseguridades del cambio. Porque esto impacta en el empleo, que naturalmente hoy es mucho más inseguro, impacta en la educación, porque ese empleo está asociado a las capacidades educativas para las nuevas tecnologías, para los nuevos modos de hacer, que no se dan solo en los espacios de la gran creación mediática, en todas las cosas, ¿no? Vayamos al puerto y veamos cómo hoy se maneja un puerto y cuando uno lo imagina hace 30 años nomás, con la vieja pandilla de estibadores. Es decir, cuando hoy la celulosa compite con la carne por el primer producto de exportación uruguaya. Es decir, son cambios fundamentales que nos están generando, sí,
Por un lado crecimiento y por otro lado una nueva problemática, que en parte es nacional y en parte es universal también. Porque eso es lo que está detrás del desasosiego que se produce en la sociedad como consecuencia de todos estos cambios que estamos hablando y que hacen que rechinen las instituciones democráticas, y ese es el gran desafío, el mayor desafío que tenemos, el de cómo logramos la preservación de la institucionalidad democrática, de la libertad de pensamiento, de la estabilidad de las sociedades en medio de esta profunda reversión de cambio. Ponía Enrique recién el ejemplo de Chile. Pensemos en esto. Ayer el PNUD publicó, como todos los años, su estadística de desarrollo humano, con la cual hace ya muchos años se pretendió sustituir aquellas medidas cuantitativas de solo el crecimiento del PBI, etcétera, etcétera, sino que había que mirar hacia el desarrollo humano, incluir las variantes de salud, las variantes de educación. ¿Quién es el primero en América Latina despegado? Chile. Entonces uno dice, ¿pero cómo? Tiene no solo el mayor crecimiento económico, no solo la mayor baja de pobreza, sino el mejor índice de desarrollo humano, y sin embargo está en esa problemática. Y ese es el tema de la sociedad, que empieza en los modos de producir, en los modos de generar riqueza, y siguen los modos de comunicarnos. Porque la democracia en definitiva es ¿qué? Un gran espacio de comunicación que culmina y termina en la decisión de un ciudadano que vota y que va a votar en función de aquello que ha oído, de aquello que está pensando, en función de lo que discurre, de lo que se debate, de lo que se habla, de lo que se piensa. Y ese ciudadano hoy ya no tiene la estabilidad de antes. ¿Por qué? Bueno, porque nos comunicamos por redes, nos comunicamos de otro modo. Y ese maravilloso y fantástico instrumento de comunicación también es enormemente poderoso. Wing Chun Han, un gran filósofo de origen coreano, alemán pero de origen coreano, dice, que analizando este tema del impacto de las redes, dice que la tormenta de las redes nos hace sordos para entender los ámbitos recónditos de la verdad y su silencioso poder de violencia. Su silencioso poder de violencia. Y uno dice, qué raro, la primera vez que lo leí, pero luego digo, sí, hay un silencioso poder de violencia. Abramos las redes y ¿qué vemos? Resentimientos, odios, las cosas más extrañas, mentiras, instrumentaciones. También todo lo que enriquece la vida a su vez y todo lo que nos permite comunicarnos de otro modo, pero también todas esas expresiones y ese silencioso poder de violencia que un día lo vimos en Egipto inauguralmente, cuando cayó Mubarak, y lo vemos estos días en Chile, y lo vemos estos días en nuestra Rambla, porque todo eso es posible a través de esos mecanismos extraños de comunicación entre gente que terminan en esos espacios y en esas reacciones. Y eso lo tenemos que entender, lo tenemos que administrar, lo tenemos que comprender. No solo no lo podemos impedir, sino que al revés, lo tenemos que celebrar por todo lo que ha significado eso, pero también entender la potencialidad destructiva que hay para las instituciones. Porque por allí viene ese ciudadano que se representa a sí mismo. Ese ciudadano que escribe un Facebook, yo suelo repetir caricaturescamente, pero lo insisto siempre, que uno se encuentra con un amigo y le dice, ayer le dije al gobierno, estoy todo fantástico, estuviste con el doctor Vázquez, no, le encajé un Facebook anoche, digo, el doctor Vázquez no durmió con tu Facebook, seguramente, ¿no? Bueno, porque esa ilusión vive el ciudadano actual. Escribe un Facebook que cree que él está participando en el debate.
Antes iba a un club político a decirle al diputado, bueno, che, tenemos que protestar por esto. Ahora no, él va a protesta y se representa a sí mismo. ¿Para qué va a ir a hablar a la iglesia? ¿Para qué va a ir a hablar con el cura, con el rabino? ¿Para qué va a ir a hablar con el diputado si él mismo se representa? Y ahí entonces empezamos a tocar problemas de la democracia. Porque este Chile, primero en el índice de desarrollo humano, en la última elección votó solo el 47%. 47%. Y en la segunda vuelta solo el 49%. Es decir, que estamos ante una ciudadanía de baja intensidad. ¿Quiénes son los que estaban en la calle? ¿Los que votaron o los que no votaron? Estaban los que votaron defraudados, estaban los que nunca votaron y ahora aparecían, no unos y los otros. Y eso son los desafíos que hoy está teniendo nuestra democracia en todo Occidente. No es nuestro tema, es el tema de todos. España sin gobierno, Italia casi sin gobierno, Francia paralizada hace 5 días, Inglaterra y Estados Unidos manejadas por, llamémosle, jefes de gobierno por lo menos extravagantes, que no responden a los clásicos manejos de la situación. Uno no maneja un primer ministro inglés con estas características, ni un presidente norteamericano a fuerza de Twitter, no se lo imagina. Pero esto es el mundo, y estas son las consecuencias de eso, que habilita esas cosas, porque el debilitamiento de los partidos rebaja y degrada la construcción de élites imprescindibles y necesarias. Esto es políticamente incorrecto. ¿Cómo alguien se anima a hablar de élites? Sí, señores, porque son las élites científicas las que mueven el mundo, son los premios Nobel, no los ciudadanos comunes y silvestres, ¿no? Y en la vida política y en la vida social, esos generadores de élites que son los partidos políticos, las iglesias, los sindicatos, las instituciones sociales, se ven rebasadas. Y ahí entonces este ámbito abierto en que ocurre cualquier cosa. Y eso está en la base de toda esta política tan distinta que estamos viviendo. Cuando nosotros llegamos a la presidencia y al gobierno con Enrique, estaba Felipe González en España, y estaba Mitterrand y Chirac en Francia, y estaba Kohl en Alemania haciendo la unidad de Alemania, y estaba el cardenal Andreotti manejando Italia, y estaba la señora Thatcher revolucionando Inglaterra. Las comparaciones son odiosas, pero son rotundas también. Y entonces, de aquel mundo hemos pasado a este otro. Y eso es también un desafío muy fuerte para nosotros como Uruguay, porque todavía manejamos una fuerza de instituciones que nos caracteriza y nos define. Todos estos días lo hemos vivido a través de una elección. De algún modo lo vivimos ayer, cuando nuestro presidente, acompañado de nuestro presidente electos, ambos dos representando el Uruguay, ambos dos representando dos mitades del modo de pensar y opinar del país, se mostraban ante una Argentina que en cambio lucía, sin embargo, fíjense ustedes, tan poco internacional. Yo miraba y digo, qué poca presencia internacional hay en esta transmisión. Y con dolor lo decía, porque digo, es una Argentina achicada. Y eso no debe ser, porque es un país grande, es una sociedad bullente, creativa, imaginativa, de individualidades brillantes, de buen gusto, de creatividad, y que sin embargo, no ha tenido la institucionalidad sólida que le permitiera tener una política estable. Y ahí vamos y terminamos en lo de siempre, el valor de la política. Vivimos de un medio siglo muy economicista. Los marxistas lo reducían todo a economía, los neoliberales también. Y todo esto que estamos hablando nos resalta el valor de la política, el valor de la capacidad de conducir las sociedades. Y eso no son solo
no son solo las variables económicas. Estas determinan el cambio, como lo hemos dicho, y acá tiene que estar la capacidad de la política para adaptar la sociedad a esos cambios. Este es nuestro desafío, el de administrar ese cambio, difícil cambio, difícil cambio. Ahí está Francia, incendiada por una reforma de seguridad social. Son difíciles esas cosas. Y yo miro mucho a Francia. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque yo a veces digo, también un poco caricaturísticamente, pero ustedes me van a entender, digo que los uruguayos somos españoles. Somos españoles. Vivimos como italianos, pero pensamos como franceses. El Estado, la República, la laicidad. Bueno, y eso nos tiene que hacer preocupar. ¿Cuánto le cuesta a Francia cambiar? ¿Cuánto nos cuesta a nosotros? Que tenemos que ahora que afrontar también de nuevo una reforma de la seguridad social que desde hace 2 años, felizmente, el ministro Astori viene diciendo que hay que modificar, y espero que todo el espectro político del país tenga la responsabilidad cívica de poder enfrentar esto con madurez y poder estar a la altura del desafío. Entonces, ahí está el desafío, en la capacidad política, y cuidemos de las instituciones, porque esa ha sido nuestra diferencia. El Uruguay, ese es su producto diferencial, eso es lo que lo distingue, eso es lo que nos permite todavía tener un sistema de partidos como el que tenemos, hoy más fraccionado. Saben ustedes, porque lo he dicho muchas veces, que no era nada entusiasta de esos fraccionamientos, pero allí están. Lo importante es que esos se estabilicen, que generen los diálogos necesarios, que aporten las cuotas de estabilidad imprescindibles, que discutamos, que dialoguemos, que nos enfrentamos en lo que haya que enfrentar también, pero nunca perder de vista que las reglas institucionales del Estado de Derecho son la base y la única base de la libertad y también de la prosperidad. Gracias por ahora. Muy bien, muy buenos días. Buenos días para todos. Muchas gracias a ADM por invitarnos con la colega Valeria Alonso. ¿Cómo están? El saludo para todos. ¿Andan bien? Muy bien. Antes de comenzar con las preguntas, quería hacer un breve saludo para la Asociación de Dirigentes de Marketing por lo que fue el festejo de los 75 años y como bien decían Enrique Iglesias y Julio María Sanguinetti, una institución que ha hecho un gran aporte a lo largo de este tiempo. No sé si todos pudieron ver el video que se emitía con las personalidades que fueron pasando por los distintos foros, pero que además también ha permitido el encuentro de dirigentes de todos los partidos políticos, con empresarios, lo que puede ser la interacción en las mesas, en las conversaciones previas, de ver, así como la imagen del presidente de la República actual y el presidente electo ayer daba satisfacción por ese sentimiento republicano del Uruguay. El TEI muestra personalidades que han hecho grandes contribuciones a la democracia, algunas figuras que ya no están, otras que han evolucionado en el tiempo, y ese es un gran aporte de ADM que a uno lo hace sentir satisfecho. Y para cerrar, en alusión a lo que era la imagen que daba ayer Uruguay, ahora que están aquí quienes fueron presidente de la República y canciller en el primer gobierno de la democracia. Yo era cronista de Casa de Gobierno. Sanguinetti hacía mención a Kohl, Felipe González, Mitterrand, que eran jefes de Estado cuando ellos fueron como presidente, como canciller, y yo fui como periodista. Recuerdo los elogios que recogían el discurso de Sanguinetti en la Asamblea Nacional de Francia, la participación de Enrique Iglesias con un gran destaque internacional y el gran aporte al proceso de paz en Centroamérica. Y en esas delegaciones, uno lo podía comprobar como periodista, iban representantes de todos los partidos políticos. En aquel viaje recuerdo que iba el arquitecto Mariano Arana,
junto a representantes del Partido Nacional y Partido Colorado, y ese es el ejemplo que ha dado Uruguay, que uno dice, reconforta la imagen de ayer, pero la imagen vale cuando no es única, sino cuando es un proceso que se vive en la historia y que uno siempre espera que se pueda mantener. Así que, de los tres poderes, representante del Poder Ejecutivo, creo que digo el presidente de la Suprema Corte de Justicia, bueno, o integrantes y del Parlamento, de los distintos partidos políticos. Había 3 partidos, ahora hay 7, va a estar bravo para lo que son los costos de una misión de tener a todos representados, pero son distintas señales de fortalecimiento de la democracia. Vamos a comenzar con las preguntas. Bueno, me sumo al saludo por los 75 años y bueno, vamos con una de las preguntas. En realidad la pregunta es para los dos, tanto como para Iglesias como para Sanguinetti, pero más precisamente para Iglesias por su rol en la situación de Venezuela. ¿Cómo ha visto el anuncio que efectuó el presidente electo Luis Lacalle Pou de salir del mecanismo de Montevideo? ¿Y cómo podría interferir esto en la salida, una salida pacífica a la situación de Venezuela? Gracias. Mire, yo tengo que ser muy comedido en esta respuesta porque he aceptado una colaboración voluntaria con la Unión Europea como asesor del departamento externo de esa organización. Por tanto, tengo que ser comedido en lo que digo porque lo importante es mantener las puertas abiertas, sobre todo en Venezuela, para poder hablar de los temas de ese país. Yo creo que, en mi opinión personal, es una decisión que tiene que tomar el gobierno. Se nos dividió América Latina. Por primera vez que yo recuerde, tenemos 3 iniciativas queriendo colaborar en el tema venezolano. Es triste eso. Yo nací hablando de la América Latina toda, junta. Y yo creo que me da pena que estemos dividiéndonos cuando en realidad es el mismo problema. Todos queremos lo mismo, queremos volver a hacer democracia, los derechos humanos, salir de la terrible tragedia que tiene ese país en materia de alimentación, los 5 millones que tenemos en América Latina de migrantes. Todo eso es un enorme problema que nos debería encontrar a todos unidos. Eso es lo que yo aspiraría como latinoamericano. Y a eso debemos tender. Dentro de eso hay muchas opciones, creo que el gobierno tendrá que tomar la que más le parezca, pero en mi opinión personal, cuanto más se actúe en unidad en América Latina frente a estos temas, mayor será la posibilidad de ayudar a la restauración de la paz y la economía en Venezuela. No sé, Sanguinetti, si quiere aportar algo a la pregunta. Es un proceso muy complejo, muy difícil. Enrique, que es un hombre de buena voluntad y que es un hombre que ha dedicado la vida a la paz y las relaciones internacionales, tiene un optimismo que es el que lo sigue moviendo y que yo le reconozco y le agradezco. Yo soy bastante menos optimista. Creo que desgraciadamente, mientras no haya un desbalance de fuerzas internamente en la dictadura venezolana, difícilmente se logren resultados. Naturalmente, las iniciativas de paz tendrán que estar para ese momento del desbalance, porque es el momento en que hay que canalizar la fuerza para lograr un resultado. Pero esos canales, que me parecen bien que estén abiertos, solo van a funcionar el día que haya un desbalance interno y permita sacudir ese poder hegemónico de Maduro y Diosdado Cabello. ¿Pero está a favor de que se salga del mecanismo de Montevideo? ¿Está a favor de que se salga del mecanismo de Montevideo, como lo anunció Lacalle Pou? Bueno, sí, naturalmente. Creemos que tenemos la misma visión sobre ese tema, ¿no? ¿Verdad? Vamos a otra pregunta vinculada al tema política comercial. La pregunta es para ambos. Dice, Mercosur y la Unión Europea acaban de firmar, después de tantos años de negociaciones, un convenio que abarca todas las ramas comerciales. Para formalizar este convenio se requiere, entre otras cosas, la aprobación en los parlamentos de los países. Pregunta, ¿cómo ven que esto pueda concretarse en el marco de los cambios
políticos que se están produciendo en la región, y también pregunta en relación a la situación interna de los países del Mercosur. ¿La última parte que dijiste? A la relación interna de los países del Mercosur, Argentina, Brasil, con este proceso de cambios políticos. Ciertamente el pasaje por los 27 países que van a quedar en la Unión Europea, en los parlamentos, no va a ser fácil. O sea, no va a ser fácil allá, donde hay movimientos que están en contra prácticamente de los intereses del sector agropecuario. Pero yo creo que de alguna manera se van a poner en marcha una maquinaria que va de alguna forma a crear sus propios instrumentos de éxito en esa materia, yo creo. En lo que tiene que ver con los países del Mercosur, hay que analizar la situación. Yo creo que la apertura externa es una realidad inesquivable. Y eso lo es para cualquier país, porque no hay forma, sobre todo para nosotros países pequeños, pero lo es también para Brasil y lo es también para Argentina. De manera que en ese contexto de apertura externa habrá que encontrar las soluciones. Si hay que hemos vivido en el Mercosur dificultades y ha habido arreglos que permitieron de alguna manera encontrar soluciones, periodos de ajuste, en fin. Es en ese sentido que el diálogo entre los 3 países o los 4 países para encontrar esos mecanismos que permitan sortear de situaciones especiales como la que tiene la Argentina sería muy deseable. Y es a eso que habría que apuntar. Lo importante es que se puso en marcha una maquinaria de apertura de Mercosur con EFTA, con la Unión Europea, habla con Canadá, y eso es muy importante. Si bien es importante tener relaciones bilaterales, todo lo que sea fortalecer en los acuerdos multilaterales es ciertamente bienvenido para el mundo que vendrá. Sanguinetti. Sanguinetti. ¿Sobre este tema? Ya está. Pasamos, ya está. Bien, Sanguinetti, le voy a preguntar sobre cómo está viendo la transición del gobierno y bueno, ya hizo algunas entrevistas en las que dijo que bueno, hay falta de códigos. Bueno, lo primero que cabría decir es que estamos en la experiencia de construcción de un gobierno de coalición por el cual hemos largamente trabajado en los últimos años. Los 15 años de gobierno mayoritario y hegemónico del Frente nos han alejado de la realidad de gobiernos armados sobre la base de transiciones y la suma de esfuerzos. Está por aquí el doctor Volenté, con el cual compartimos una de las experiencias más exitosas de coalición que ha existido en los tiempos modernos, que fue la del 95 al 2000, que duró los 5 años, y en esos 5 años, entre el Partido Colorado y el Partido Nacional, pudimos reformar y salvar la seguridad social, pudimos hacer una ambiciosa y profunda reforma de la educación, pudimos volver a las inflaciones de un solo dígito y salir de la economía inflacionaria porque hubo la estabilidad necesaria. Y eso nos habla de que los acuerdos son posibles y deben ser posibles, sobre todo entre distintos, no hay acuerdos entre iguales. Las coaliciones son fundamentalmente la sumatoria y la conciliación de visiones diferentes. Podemos decir, hoy no es la misma situación de entonces. No, no lo es, pero tampoco es tan distinta, en la misma medida en que siempre el Uruguay ha oscilado entre dos grandes espacios, que históricamente eran el Partido Colorado y el Partido Nacional, con divisiones internas ambos que configuraban esos dos espacios hacia un lado y hacia el otro. Porque estaba el herrerismo y el Partido Nacional Independiente, estaba el vallismo y las diversas modalidades del coloradismo independiente. Y esos dos modos, simplificadamente podríamos decir, uno más liberal o más progresista, por usar la palabra de moda, u otro más conservador, todos igualmente democráticos. Luego apareció la construcción del Frente Amplio y allí cambió la relación y pasamos a tener un sistema tripartidario, que nos llevó a la doble vuelta, justamente porque un sistema tripartidario es muy frágil desde el punto de vista de la institucionalidad.
y había que generar la situación en virtud del cual el presidente tuviera la fuerza de una elección mayoritaria. Y ahí pasamos a esta situación en la cual nos encontramos hoy. Muchas veces me criticaban cuando yo hablaba, citando a Michel Debré, porque nunca me atribuí la autoría de una tan genial definición, cuando decía, en la primera vuelta se vota con el corazón, la segunda con la cabeza. En la primera uno vota a su pertenencia y en la segunda vota al pariente más cercano de su familia ideológica. Y eso es en lo que estamos. Entonces estamos en una transición peculiar en cuanto somos más partidos. Eso hace más difícil las cosas. Pero nuestro presidente electo ha demostrado ya suficiente y sobrada capacidad de diálogo, logró un acuerdo en 9 días, en virtud de lo cual se escribió un programa de 13 definiciones importantes, o mejor dicho, de varias definiciones, en 13 aspectos importantes, y hoy se está atravesando naturalmente este periodo, que es muy particular, porque en el Uruguay, a diferencia de la Argentina, termina la elección y enseguida, el 10 de diciembre, ya están cambiando el gobierno. Alguna gente piensa que esto es muy bueno y que lo nuestro es muy largo. Quizás lo nuestro sea muy largo, pero lo otro también es demasiado corto. Porque irrumpir en el gobierno de un día para el otro no es algo ideal. No hay preparación suficiente, no hay incluso la pausa después de la elección. Todavía acá aparecen chisporroteos entre nosotros, ¿no? Aparecen uno por acá, otro por allá. Sí, no hay que magnificarlos, porque también por suerte los gestos republicanos, como hablamos, los han superado. Y luego vendrá la pausa del verano, y luego de las fiestas y del verano, y allí se preparará lo que es la irrupción del gobierno. Soy muy optimista, porque veo que las cosas han ido a bien, y que más allá de chisporroteos veo el tránsito normal de las instituciones. Nosotros creo que lo tenemos que insistir, lo estamos haciendo, lo están diciendo los periodistas, todos los tenemos que hacer, porque son las cosas a valorizar y a cuidar en este mundo, en definitiva, es lo que he tratado de transmitirle hoy a la audiencia, cuidar eso en medio de los cambios, ¿no? Y yo creo que eso es muy significativo. Siempre se habla peyorativamente de Lampedusa, el famoso autor italiano con su famosa frase, hay que cambiar todo para que todo quede como está. Bueno, yo le doy un tono positivo. Creo que hay que cambiar todos para poder adaptarnos y preservar lo esencial de la institucionalidad democrática. Hay una pregunta para Enrique Iglesias sobre las dificultades políticas con los acuerdos de libre comercio. El comensal hace referencia a que Tabaré Vázquez quiso hacer algunos acuerdos comerciales, luego tuvo problemas en la interna de su partido político y también de los sindicatos con movilizaciones, presiones del PIT-CNT. ¿Cómo visualiza el tema de iniciar acuerdos comerciales que luego puedan tener freno por este tipo de reacciones contra esos acuerdos? Bueno, yo creo que estamos todos de acuerdo que la economía tiene que abrirse y que no hay alternativa para esa relación. Por tanto, la apertura hay que hacerla. Lo segundo es que si tenemos reglas generales que nos protegen, como la OMC, tanto mejor. Pero aún a pesar de eso, hay 300 acuerdos bilaterales o preferenciales en el mundo de hoy. Por tanto, tenemos que formar parte de esa tendencia. Si lo podemos hacer a partir de lo que puede hacer Mercosur, muy bueno. Pero también es que tenemos nuestra propia política de acuerdos comerciales. Tenemos acuerdo con Chile, tenemos acuerdo con México y tenemos un instrumento muy importante que es Saladi, que permite acuerdos de que de alguna forma no se extienden a otros países. De manera que yo creo que esa posición que ha dicho, creo que el gobierno, el nuevo gobierno lo ha mencionado y el anterior también, tenemos que tener apertura hacia todos los países. Por ejemplo, lo que se ha venido haciendo con China o
donde se habla incluso de un tratado de libre comercio, las aperturas que se quieren hacer en el Asia, son todo eso puertas que hay que seguir abriendo. Cuanto más podamos hacer multilateralmente, mejor. Y mientras tanto seguir apostando a los acuerdos bilaterales en todas las formas que podamos. Yo creo que el mundo que se viene va a ser mucho más complicado que el pasado. Va a haber muchas formas de proteccionismos, mucho más encubierto que lo que podemos imaginar. Hay que estar alerta, no hay que tampoco pecar de ingenuo en esta materia, pero yo creo que tenemos que tener cuidado de que de alguna forma hay que seguir abriendo puertas donde podamos abrirlas. Y eso hay que hacerlo con un sentido práctico y pragmático. Nosotros, no puede ser que nos haya costado un año no tener el acuerdo con Chile. Es decir, yo entiendo que hay que preservar ciertos principios, ¿de acuerdo? Pero tenemos que jugar también con las cartas que desgraciadamente hay arriba de la mesa y que nos fuerzan a negociar dentro de esos parámetros. ¿Cree que en la situación en la que está el país y la región, corre riesgo el bloque del Mercosur? Sí, riesgo de su apertura al mercado, de que siga siendo un bloque comercial como tal, con las diferencias que hay entre los países. Yo creo que sería una pésima noticia para los tres países. Yo creo que, o los cuatro, los cuatro estamos pensando siempre en la vertiente atlántica. Yo creo que los cuatro países forman una realidad económica, social, histórica. Nosotros tenemos relaciones que van, fronteras abiertas, es decir, es una realidad política, histórica, geográfica. No apostar a eso y a hacer políticas aisladas que ignoren ese tipo de realidad, a mí me parece que sería un gravísimo error. Yo espero no verlo. Pero si realmente esa fuera la tendencia, se equivocarían aquellos que quieren dejar de pertenecer a un bloque que actúe colectivamente en materia comercial, económica y en todas las otras áreas que de alguna... Es decir, en cierta manera nosotros estamos acostumbrados a los tratados de libre comercio que solamente hablan de las tarifas, pero hoy en día los tratados de libre comercio ocupan de un montón de cosas que tienen que ver con temas de carácter social, tienen que ver con materia ambiental, es decir, que de alguna forma ocupan un espacio de todo lo que es la relación. El arancel, por último, es lo menos importante en todo esto. Lo importante son todas las otras cosas que van en el acuerdo. Y eso hay que sentarse en la mesa y actuar colectivamente. Para nosotros, como país pequeño, va a ser mucho mejor que quedar librados simplemente de las relaciones bilaterales dentro de la subregión. Bueno, hay una pregunta que es para los dos y que creo que puede ser, si no hubiera más preguntas para cerrar. Porque dice a los dos invitados cómo ven el futuro de Uruguay con la nueva coalición multicolor. Yo diría, Sanguinetti ya hizo referencia al tema de la coalición. Yo diría dejarla más abierta para poder tener una reflexión final de cómo ven el futuro del Uruguay en materia de oportunidades y teniendo en cuenta que estamos por comenzar el 2020. Julio María Sanguinetti, Enrique Iglesias, una reflexión de cada uno. Yo personalmente soy optimista respecto al futuro del país, pero soy un optimista consciente de que tenemos necesidad de enfrentar los problemas y desafíos que tiene el mundo de hoy y la región. Yo creo que en este mundo, en cambio, ser pequeño no es tan mal negocio. Depende de la capacidad que tengamos para poder salir adelante. Creo que nosotros tenemos detrás tradiciones importantes. El país así se ha postulado, hemos tenido nuestros periodos difíciles, pero básicamente el país ha sido respetuoso de la democracia, los derechos humanos, las relaciones internacionales abiertas. Hemos jugado en campos mucho más allá que lo que uno diría por la dimensión del país. Eso es la tradición del país. Luego hemos demostrado además que se han abierto nuevas fronteras en el mundo y la estamos aprovechando. El mundo asiático es muy importante para nosotros, como lo es también, por supuesto, el mundo europeo y el mundo de Estados Unidos. Y en algún momento tendrá que ser África. Curiosamente, en América Latina hoy solamente se ocupa de África. Cuba se ocupó, tiene mucha gente por ahí, y lo mismo Brasil. Pero aparte de eso, ignoramos el continente que hoy por hoy, el 60% de la población del mundo está en el Pacífico. En el año 2100... el 56% está en el Atlántico, porque África va a tener 4.000 millones de personas. Es decir, de alguna forma esa realidad el país la tiene que procesar y nuestra dinámica debe ser entender lo que está pasando y hacia dónde va el mundo. Yo creo que hemos aprendido mucho. Hemos aprendido mucho. Yo recuerdo, hemos aprendido primero en las políticas internas.
¿O no nos acordamos nosotros lo que fue ponerse de acuerdo en la política cambiaria, por ejemplo? ¿Cuánto hemos sufrido en nuestro país por la política cambiaria? ¿Cuánto hemos sufrido por la inflación? ¿Cuánto hemos sufrido por la falta, los déficits fiscales enormes? Yo me acuerdo cuando decíamos, no, este año la inflación fue el 80, pero el COVID la bajamos a 40. Hoy en día hay una sensibilidad frente a estos temas que significa que el país ha madurado. Todo el país, yo estoy hablando de los últimos 30 años. La democracia se ha demostrado que ha madurado la gestión económica. Hoy en día no estamos en aquellos momentos en donde realmente entramos en estas situaciones que yo las viví y el señor presidente también las vivió. Hoy el país ha cambiado en esto. Sí, tenemos códigos mucho más modernizados. Si sumamos a eso una cierta conciencia de seguridad y sobre todo una presencia. Yo les decía, por ejemplo, hablábamos del caso de Chile. Ayer sentía un discurso de Roberto Saller, que fue ministro y fue presidente del Banco Central. Le pregunté, ¿pero qué está pasando en Chile? Y me dijo una definición que es importante, me dijo, Chile está pasando la crisis mundial de un extremo neoliberalismo. Dicho por el país que aplicó el neoliberalismo como forma de ser uno de los gobiernos más dinámicos de América Latina. ¿Por qué? Bueno, simplemente porque la política social prácticamente en materia de educación, en materia de salud, en materia de previsión social, está en manos privadas y realmente el Estado ha renunciado a intervenir. Esto nosotros no lo tenemos, estamos ya. Por tanto, el país tiene ciertas formas de enfrentar las realidades sociales del mundo actual que son importantes, porque esa gente que está manifestándose tiene múltiples elementos para protestar. Muchos de ellos tienen que ver precisamente que en Chile la salud, la educación y la seguridad social está predominantemente mal. Y eso realmente ha generado una falta de empatía con las fuerzas sociales que importa reconocer. Por tanto, yo soy optimista. Me parece muy bien la política del nuevo gobierno de fomentar el diálogo y la cooperación entre los dos Uruguayos. Me parece muy bien que nos hayan ido a Buenos Aires ayer, es un ejemplo para el mundo. Me parece muy bien que hayamos aprendido de los hechos que tenemos que respetar ciertas cosas. El país, para ser respetable internacionalmente, tiene que ser un país internamente también respetado e internamente coherente con economía. No se puede vender un país en crisis económica permanente, no. Entonces el país, para ganar política exterior, tiene que tener esa dimensión interna que yo creo que es muy importante. Nada más. Bueno. La política es necesariamente una administración entre realidades y expectativas. Nace un nuevo gobierno, las expectativas se hacen ilimitadas, la esperanza siempre envuelve ese lapso inaugural, pero luego viene la lidia con las realidades. Y tenemos que ser, en consecuencia, muy realistas y muy conscientes. El Uruguay tiene, como bien dice Enrique, un enorme patrimonio de estabilidad, que va desde un Banco Central que ha administrado y que ha atravesado, cosa muy importante, 15 gobiernos de una izquierda en su tiempo revolucionaria y anticapitalista, pero que luego aceptó, muchas de ellas de mal grado, pero no tuvo más remedio que aceptarlas, esas leyes que nos han permitido tener un manejo mucho más estable de esas variables fundamentales. Y una gigantesca seguridad social que ha sido el gran compromiso del país. Nosotros tenemos 20.000 millones de dólares de gasto público, 2.000 millones de dólares, hablo números gruesos, 2.000 millones de dólares de intereses. Pero los otros 18.000 millones de dólares, el 70% es gasto social, de lo cual es la mitad es la seguridad social. La cuarta parte es la educación, después viene la salud. Es decir, el país construyó a lo largo de un siglo ya extenso estabilizadores sociales que han estado en la base también de su estabilidad democrática. Estabilidad democrática que se preservó aún cuando habían caído las instituciones, porque el golpe de Estado, con todas las heridas que generó, no cambió la matriz democrática del país.
Por eso en el 80 la oposición ganó el plebiscito pese a que no podía hablar. ¿Por qué? Porque la matriz democrática del país nunca cambió. La sociedad era y es democrática. Y en consecuencia eso está definido por ese largo periplo. Ahora, es difícil adaptar esa situación a un mundo globalizado y competitivo. Y ahí viene el desafío, como el que hablábamos recién de Francia, al cual no parecemos tanto, ¿no, verdad? Es decir, la cultura de un Estado fuerte, que es el que nos ha dado todos esos valores, de una república laica, de una república respetuosa de todas las creencias y de todos los modos de pensar, pero que también tiene una exigencia de competitividad que está en la esencia hoy necesariamente de la sobrevivencia de los Estados. El mundo es global, la competitividad es un fenómeno muy importante, muy complejo también. Yo diría que para la competitividad tenemos muchos factores muy importantes, como es el Estado de Derecho. En la base de los problemas argentinos ha estado justamente los default, han estado los incumplimientos contractuales, que están todavía en la base de que aún un gobierno como el de Macri, que esperaba que vinieran tantas inversiones, no le llegaron suficientemente porque en el mundo internacional no hay todavía suficiente confianza en la estabilidad jurídica de la Argentina. O sea, para la competitividad tenemos algunos factores muy importantes. No tenemos suficiente productividad. Y ahí viene el desafío. Y el tema de productividad es un tema de empresarios, es un tema de sindicatos y es un tema del Estado. Puedo decir que en el último tiempo el sector privado ha ido haciendo un ajuste a la nueva realidad. Por eso estamos teniendo problemas de empleo. Porque por un lado hay empresas que no encuentran suficientes funcionarios en ciertos sectores especializados y por otro lado nos ocurre lo contrario. Entonces allí tenemos un problema. El Estado es el que tiene que reacomodarse a la nueva situación. No va a ser sencillo. Tiene que empezar por estabilizar la seguridad social, que como decimos es la estabilidad del país. Y ese gran por ciento, es un tercio del PBI. Es un tercio del PBI. A veces nos olvidamos de eso. Nos olvidamos que la seguridad social, el Banco de Previsión Social, la contribución de patrones y obreros es solo un tercio. Los 2 tercios lo pone la... Bueno, no vea, uno habla de seguridad social y explota todo. Es solo un tercio. Los otros tercios son 7 puntos del IVA, nada menos. Es el IAS. Es decir, son cantidades enormes que están en la base de nuestra estabilidad democrática. O sea, no lo estoy cuestionando, al revés. Es la gloriosa construcción del Estado social uruguayo a lo largo de tantos años. Pero también es nuestro desafío. Porque o nos ponemos competitivos o desaparecemos del mundo. Entonces, creo que el Uruguay tiene hoy de nuevo una oportunidad muy importante, que tiene el desafío de incorporarse a ese mundo, que tiene que adaptarse para ello, que viene trabajosamente adaptándose, pero que ya ha hecho enormes cambios, porque uno a veces no los advierte porque los va incorporando a la vida diaria. Y cuando uno va desde el puerto hasta el Parque de las Ciencias, en la otra punta de la ciudad, advierte todo lo que ha cambiado. Y no, el Uruguay ha cambiado muchas más cosas de las que parece. Basta ver su propio esquema de exportación. Si tenemos carne, celulosa, hace 40 años, ¿quién nos hubiera dicho que iba a ser exportador de celulosa? ¿No? Y que iba a ser la soja, el tercer producto de exportación. Y son cambios estructurales que el país ha hecho, felizmente. El campo de hoy no tiene nada que ver con el campo de hace 50 años, nada que ver. Tecnológicamente no tiene nada que ver. Los años de bonanza, donde más aprovecharon para la transformación, fue justamente en la producción rural, que está altamente tecnificada, porque ya no es la estancia.
Es el establecimiento rural con cientos de empresas y pequeñas empresas, medianas y pequeñas, que producen biotecnología, mecánica, etcétera, 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 etcétera. Bueno, entonces, ahí está el esfuerzo. Tenemos que ordenar esos aspectos. El 5% del PBI, sí, hoy se administra, pero no es sostenible en el tiempo, lo sabemos todos. Lo sabemos todos. Y si no queremos más impuestos, bueno, vamos a tener sacrificios. Y bueno, sí, como decía un viejo financista francés de la época de Luis XIV, ahora viene el tema de ir desplumando al pollo y a uno para que grite lo menos posible, ¿no? Porque el presidente electo dice voy a ahorrar 900 millones de dólares. Y los va a ahorrar, estoy seguro. Pero va a tener que ir pluma por pluma, porque siempre va a haber uno que grite, sin ninguna duda. Siempre va a haber uno que grite. Bueno, y eso es lo que viene ahora, para que el país vaya regenerando esa confianza. La seguridad social. El otro día discutía, hace un tiempo, con un amigo, muy buen amigo sindicalista, que me decía, no, pero ¿por qué insistes tanto en eso? Si esto va a beneficiar adentro de 2, 3 gobiernos. Ah, está bien. Digo, es verdad. El cambio de la seguridad social no le va a cambiar la vida a este gobierno. Pero si este gobierno no cambia la seguridad social, nadie le va a tener confianza. Ese es el tema. Nadie le va a tener confianza. Mientras que a la inversa, cuando la gente ve, y no solo el gran inversor, no solo el UPM, todos ustedes, inversores medianos, porque el país es un país de empresas medianas, solo cuando ven que el gobierno está haciendo lo que tiene que hacer es cuando uno se sacrifica, se endeuda y va para adelante. Y no tengo la duda de que el país tiene todo para ir para adelante. Gracias. Bueno, agradecemos a todos por su presencia. Muchas gracias.